La nación cubana se ha visto inmersa recientemente en un amplio proceso de modificación normativa, a través del cual se han realizado significativos cambios a las leyes fundamentales que rigen el país, para que estos se ajusten a la realidad no solo del pueblo cubano, sino del resto de países que las rodean. La propiedad, reconocida como una de las instituciones más importantes a nivel de los diferentes sistemas económicos y políticos a nivel mundial, ha sido una de las más influenciadas por dichos cambios. Constitucionalmente se han realizado modificaciones a aspectos que ya se consideraban pero no estaban regulados de la forma adecuada. Lamentablemente, a pesar de todos estos notables progresos, la falta de conocimiento por parte de los ciudadanos cubanos de estos preceptos puede acarrearle problemas, tanto en legales como en el desarrollo de la vida en sociedad. Sobre todo la importante función social de la propiedad, considerada núcleo del ordenamiento jurídico que permite un equilibrio para la convivencia entre los hombres, ofreciendo estabilidad y seguridad jurídica, pero sobre todo destacando la función social que tiene esta, que permite a los propietarios tener no solo derechos, sino también deberes y responsabilidades, limitando este derecho fundamental de forma tal que el legislador pueda asegurarse de mantener sobre fuertes pilares el sistema económico, político y social que rige el país. El tema de la función social de la propiedad no es algo nuevo ni poco tratado por los investigadores y especialistas cubanos, por el contrario, varias han sido las investigaciones desarrolladas en este sentido, tanto desde un punto de vista histórico, es decir, con el desarrollo que ésta ha tenido en el decursar del tiempo, como de forma comparativa relacionarlo con su regulación en diferentes ordenamientos. Tal es el caso del artículo elaborado por la profesora Iris Cabanes Espino sobre la función social del derecho de propiedad en la Constitución de 1976. Además, no solo se habla de la importancia de la función social y de los preceptos legales que la respaldan, sino que también se hace referencia a la definición de propiedad en sí misma, sus límites, su contenido, las facultades que integran este derecho, así como se hace incluso una mención a la acumulación de las riquezas, factor que de no observarse adecuadamente puede poner en peligro el sistema económico, político y social que rige el país y que se contrarresta en gran medida con la redistribución de las riquezas que se hacen por las vías establecidas en el país. Entonces, la hipótesis de nuestro trabajo es la regulación de la función social del derecho de propiedad en el ordenamiento jurídico cubano, que debe sustentarse esencialmente en los siguientes fundamentos jurídicos. Primero, la adecuada formulación de su contenido. En un segundo lugar, los principios y preceptos constitucionales en la regulación de este derecho. Perfeccionar los instrumentos legales que regulan el derecho de propiedad sobre medios de gran importancia desde el punto de vista económico y social, y tener en cuenta la realidad económica y social que vive el país. De la investigación y de haber profundizado en el tema, llegamos a la conclusión de que el derecho cubano no ha desarrollado de forma fehaciente la teoría de la función social de la propiedad, la cual delimita el contenido de este derecho, especialmente en bienes de extraordinaria importancia para el desarrollo económico, social y la vida del pueblo. La Constitución de la República de Cuba, en su preceptiva, le dedica una importancia de primer orden al derecho de propiedad, regulando sus aspectos esenciales en el título 2 sobre los fundamentos económicos, pero también en el título 5, derechos, deberes y garantías, al reconocer a la propiedad como un derecho humano. Como bien mencioné anteriormente, aunque de forma expresa ninguno de los preceptos constitucionales se hace referencia a la función social del derecho de propiedad, es algo que se deduce del alcance que se realiza y las restricciones que expresamente se establecen, destacando el papel fundamental que tienen en la sociedad cubana las formas de propiedad colectiva sobre las individuales, no obstante el expreso reconocimiento que se hace de la propiedad privada. La propiedad socialista de todo el pueblo en la que el Estado actúa en representación y beneficio de aquel es fundamento y sustento del sistema económico, político y social cubano. La función social del derecho de propiedad implica hacer uso racional y adecuado de cada una de las facultades que integran sus contenidos, especialmente en las categorías de bienes que son imprescindibles para el desarrollo económico y social del país. Responsabilidad esencialmente del Estado como representante de la propiedad socialista de todo el pueblo. El ordenamiento jurídico cubano debe realizar una adecuada interpretación y delimitación del alcance de la concentración de la propiedad y de la redistribución de las riquezas, conforme a la realidad económica y social del país. Como recomendaciones, tenemos que al regularse el contenido del derecho de propiedad sobre bienes de significativa importancia para el desarrollo económico y social del país, se deje expresamente establecido su función social. Otra de las recomendaciones es que los sujetos del derecho de propiedad, esencialmente el Estado como representante de la propiedad socialista de todo el pueblo, al ejercitar el contenido de este derecho,
debe observar su función social, es decir, que debe tener en cuenta, entre otras cuestiones, el estricto cumplimiento de los principios y preceptos constitucionales en la regulación de este derecho, en correspondencia con la realidad económica y social que vive el país. La calificación permanente de los juristas en el tema que trata el presente trabajo, estrechamente vinculado al desarrollo económico y social del país. El tema de mi ponencia es el acoso laboral de la mujer hacia la mujer desde una visión de género. El acoso laboral proviene del inglés mobbing, que es el asedio, acosar, acorralar, hostigar con el fin de crear miedo, terror, desprecio, desánimo en el trabajador. Tiene diferentes modalidades como la violencia psicológica, en ocasiones agresiones físicas, sobrecargo de trabajo, horarios extenuantes, falta de seguridad, etc. Tiene como consecuencia enfermedades mentales, psicológicas. De hecho, en muchas ocasiones llega hasta el suicidio de la persona, abandono del trabajo, el daño a la autoestima y, en el peor de los casos, que se daña la relación jurídica laboral. Se rompen los lazos familiares porque en muchos casos las mujeres no son desde el hogar apoyadas en estos aspectos. De hecho, se les inculpa muchas veces que ellos son las que provocan que sean acosadas. Este es el acoso sexual, que es una de las principales formas que se ven actualmente. Casi siempre esto sucede, se ve desde el jefe, que se le llama bossing, por rozamiento. Además de incentivar tener relaciones sexuales, también hay rozamientos, guiños, piropos obscenos, tocaduras, etc. En muchas ocasiones las mujeres hasta desconocen que son acosadas. Cuba no tiene una regulación específica para estos aspectos. En el Código de Trabajo de la Ley 116 del 20 de diciembre del 2020, en su artículo 146, es donde se hace una pequeña alusión de la responsabilidad del empleador y donde se debe tener una protección a la integridad física y psicológica de los trabajadores. En el Código Penal, en la Ley 151, que es la Ley 151 del 15 de mayo del 2022, en el título 10, Delitos contra el orden económico nacional, en su capítulo 3, Delitos contra los derechos del trabajo y la seguridad social, en el artículo 327, que este sí voy a leer, quien afecte los derechos laborales de una persona con la que mantiene una relación de trabajo o empleo mediante su acoso directo o indirecto, a través de acciones, aislamiento, amenazas, exigencias o cualquier otro acto o medio potencialmente capaz de producir dicho fin, incurre en sanción de privación de libertad de 6 meses a 2 años o multa de 200 o 500 cuotas o ambos. Se realiza un desglose más específico. Las soluciones que se deben de dar desde el punto de vista del derecho cubano en este sentido es preciso reformular los ilícitos laborales en el Código Penal para incluir el acoso como figura jurídica, presentar propuestas de guías prácticas para prevenir y enfrentar el acoso en el trabajo, incorporar la temática de las capacitaciones sindicales de los trabajos y las administraciones, así como los miembros de los órganos de la justicia laboral. Fundamentar a partir de los hechos concretos que acontecen en los colectivos laborales la necesidad que esta aprecia de una legislación específica. Promover a las mujeres en las posiciones directivas, que es lo más importante puesto que mi trabajo va dedicado primordialmente a ello. Incluir las voces femeninas en la junta directiva no solo permitirá tomar en cuenta diferentes puntos de vista a la hora de tomar decisiones, sino que también enviará un mensaje claro a los empleados sobre la visión de la empresa en cuanto al papel de la mujer en la estrategia, la operación diaria y qué hacer con la brecha de género. Lo que estaba relacionado, por supuesto, con el acoso, pero también incide el factor de la violencia, lo que no te habías entendido por el tiempo, ¿no?, que tenías para exponer. Pero te hacemos la sugerencia con vistas precisamente al trabajo que pueda tributar para el próximo mes, al taller, al evento que se va a hacer por el proyecto, y puedes relacionar, porque allí la mujer, bueno, puede ser objeto de este acoso sexual en el ámbito laboral, pero también en el ámbito familiar, relacionado precisamente con su desempeño en el trabajo o en la relación con su pareja, puede ser objeto de violencia por este factor
también desde el punto de vista de su trabajo, y entonces ahí la mujer casi que, bueno, sería objeto de una doble situación allí, el acoso en el trabajo, pero también lo que le puede suceder en el ámbito familiar precisamente por la relación laboral, lo que le está sucediendo. Si puedes hacer allí, con vistas al tema, al taller, pues puedes desarrollar un poco más esto, incluso en el ámbito estudiantil, es decir, lo puedes ampliar allí con vistas. Que nos corresponde a nosotros abordar el derecho de retención como garantía real dentro del ordenamiento jurídico cubano. Vamos a hablar de manera general del derecho de garantía, pero haciendo énfasis, hincapié en nuestro ordenamiento jurídico cubano. Vamos a ver la definición de aspectos concernientes al tratamiento jurídico de la retención como garantía real relacionados con la facultad de las entidades estatales y la satisfacción en definitiva del crédito para un mejor funcionamiento de nuestro sistema legal. También vamos a valorar desde el punto de vista teórico y legislativo la retención como garantía real en la legislación cubana. Primeramente decir que la retención es una garantía real que confiere al acreedor la facultad de conservar en su poder un bien perteneciente al deudor hasta que éste le pague el crédito nacido del trabajo. Sobre la base de tales presupuestos identificamos en nuestro ordenamiento jurídico cubano el problema científico a resolver que viene siendo la insuficiente regulación dentro de nuestro derecho civil cubano de la retención como forma de garantía crediticia. Esto lo queremos abordar principalmente tratando de darle solución a esos vacíos legislativos que quedan pendientes en nuestra legislación actual. El derecho de retención, teniendo en cuenta su regulación en el ordenamiento jurídico civil cubano, tiene algunas características que coinciden con el tratamiento sustantivo que otras legislaciones le han conferido y otras que son propias de nuestra legislación. O sea, tiene referentes, alusiones que son parecidas a otras legislaciones, pero la nuestra también tiene características propias. Como ya expresamos, nuestro Código Civil establece un régimen general de derecho de retención, aunque la facultad que confiere solo puede ejercitarse en situaciones expresamente dispuestas por ley, tales como lo son los contratos de prestación de servicios que requieren una entrega de un bien, el contrato de mandato, el contrato de depósito y el contrato de hospedaje. Fuera de estas no se regula. Podemos decir de manera general que la retención como forma de garantía es poco usada en la práctica cubana actual, que la legislación cubana actual no ofrece respuesta en cuanto al efecto de la retención al dejar abierta a una autorización especial la autorización de la enajenación del bien retenido de tratarse de una entidad estatal, y que no existe mecanismo alguno para que las entidades estatales puedan enajenar el bien retenido, el bien en la red comercial, lo que es contradictorio con lo postulado en el Código Civil cubano en el artículo 279. Con la importancia que este derecho de retención puede traer en nuestro sistema empresarial y dentro de las instituciones bancarias en nuestro país, damos como soluciones a estos problemas que se dicte parte de diferentes entes que ejercen el derecho de retención dentro del objeto social de sus prestaciones, una autorización especial, la autorización de la enajenación del bien retenido a tratarse de una entidad estatal, que sea establecido un mecanismo estatal correspondiente, jurídico y económico para que las entidades estatales puedan enajenar el bien retenido en la red comercial a tal como lo postula el Código Civil cubano en su artículo 279, que sea divulgada la retención como forma de garantía crediticia a los efectos de su utilización por personas naturales y jurídicas, y continuar profundizando el estudio de este tema, ya que, como dije, el sistema empresarial y las entidades bancarias pueden emplear a su favor este derecho de retención. Muchas gracias. Bueno, reiteramos los buenos días. Queremos hacer referencia a que el tema de nuestro trabajo es un tema un poco delicado y bien apreciable no solo para nosotros como juristas, bueno, no como futuros juristas, sino también para la sociedad, y es lo relacionado con la corrupción administrativa en Cuba, que, bueno, a ver, primeramente algo teórico, conforme a varios diccionarios, el término corrupción significa alteración, destrucción o descomposición de la naturaleza o salud de algo vivo,
Jurídicamente, la acción ha de evaluarse según el objeto de ataque y afectación al bien jurídico dado, que implica un abuso por funcionario o autoridad de la encomienda social que le ha sido conferida con ánimo de obtención de beneficios de alguna clase. Actualmente, una definición muy manida por quienes se refieren al tema es la ofrecida por un catedrático de la Universidad de Harvard, que fue uno de los tantos que hemos encontrado acerca del tema, pero bueno, fue el que seleccionamos quizás porque pensamos de que es el más abarcador, que es el profesor Joseph S. Neil, quien señaló que la corrupción es la conducta que se desvía de las obligaciones de orden público normales debido a intereses personales o beneficios monetarios o de orden social que violan normas respecto al uso de ciertas influencias con fines personales. La sociedad cubana y su ordenamiento jurídico se sustentan sobre valores como la dignidad humana, la solidaridad, el bienestar individual y colectivo, la justicia social y muchos otros que se derivan de los artículos 1 y 10 de la Constitución de la República y de otros preceptos de dicha ley fundamental. Entonces, en el centro de nuestra política pública hemos seleccionado 3 de esos valores, tanto morales como jurídicos, cuya práctica y fortalecimiento han de constituir, sin lugar a dudas, la manera más eficaz de prevenir y enfrentar la corrupción. Son ellos la legalidad, la integridad y la transparencia. En el caso de la legalidad, bueno, si algo queda claro es que cualquiera que sea la definición del término corrupción que se asuma, debe tener como punto de referencia un sistema normativo. No hay corrupción si no es en referencia a un sistema normativo donde se prohíban las conductas que le integran. Es por ello que defender la legalidad expresa interés, voluntad, cultura, tradiciones y la realización efectiva de los valores que consagra una sociedad en un momento dado. No es otra cosa que defenderla como principio jurídico y social. Por otra parte, la integridad, al analizarla como principio ético y valor moral se parte de la especial relevancia que tiene el mismo para el desempeño y ejercicio de los cargos públicos, en especial de aquellos de más alto nivel, pues el funcionario público en su actuar al estar relacionado directamente con importantes recursos financieros asociados al erario público, tiene una singular connotación en los designios de la salud económica de su empresa o cartera, de la economía nacional y del aprovechamiento que de ello puede hacer la sociedad en general. La transparencia, por último, en la gestión pública estaría asociada a la posibilidad que deben tener los ciudadanos de visualizar constantemente el desempeño del servidor público y del ejercicio de sus funciones, por lo que, como es de entender, está íntimamente ligada al deber y la obligación que tienen dichos ciudadanos de participar activamente en los principales asuntos de la vida política, económica y social del país. La transparencia deberá orientar la relación de los gobiernos y administraciones públicas con los ciudadanos en el manejo de los asuntos públicos. Eso es una panorámica acerca de valores éticos morales que debe tener cada funcionario público a la hora de que tiene que desempeñar su papel y su trabajo con la población en general. Ahora, desde un punto de vista jurídico, debemos comenzar diciendo que en la ley número 62 del Código Penal, aprobada el 29 de diciembre de 1987, se extrajo un conjunto de figuras que no tenían suficiente fundamentación para continuar siendo delitos y se realizaron modificaciones al respecto. Se mantuvo la malversación dentro de los delitos contra los derechos patrimoniales y a partir de la promulgación del Decreto Ley 150, modificativo del Código Penal del 6 de junio de 1994 en el delito de actividades económicas ilícitas. Modificó también la concepción de prohibición expresa para cualquier actividad al condicionarla a la disposición legal o reglamentaria según el nivel de autorización que estuvo motivada por la apertura al trabajo por cuenta propia, cuyo origen se fundamentó en una economía emergente decretada en las condiciones del periodo especial a partir del año 1990. Bueno, como parte del empeño por fortalecer las acciones para perfeccionar la sustanciación de los procesos penales sobre los delitos económicos y los delitos de la corrupción, se aprobó la resolución conjunta del 5 de mayo de 2005 del Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la República. La mencionada normativa surgió como consecuencia requerida para consecuencia de las deficiencias existentes en la tramitación de la documentación, requerida para sustanciar los procesos a tenor de las denuncias formuladas por presuntos delitos económicos o asociados a la corrupción.
Es a partir de este momento que surgen los grupos de análisis de delitos económicos o asociados a la corrupción. Tenemos que el 22 de febrero del 2018 la revista Bohemia hacía público un trabajo periodístico de Lázaro Barredo Medina relacionado con el tema que nos ocupa. Allí se realizó una evaluación de los años 2016 y 2017 donde se han tramitado varias decenas de procesos penales por hechos de corrupción, siendo entre los principales delitos los siguientes: malversación, cohecho, tráfico de influencias, evasión fiscal, prevaricación, lavado de activos, acto en perjuicio de la actividad económica o la contratación, estafa, negociaciones ilícitas, revelación de secretos administrativos de la producción o los servicios, abuso en el ejercicio de cargo o empleo en entidad económica, revelación de pruebas para la evaluación docente, abuso de autoridad, ocultación o omisión de datos, apropiación indebida e enriquecimiento ilícito. No se brinda una cifra exacta de la cantidad de procesos tramitados, pero sí de las principales provincias son Pinar del Río, Mayabeque, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Santi Espíritu, Las Tunas, Granma y Santiago de Cuba, quienes a finales de los años del 2015 y el 2017 se llevaron a cabo 23 procedimientos confiscatorios del amparo del Decreto Ley 149 de 1994, para un total de un patrimonio de 135 millones de pesos. De estos se abrieron expedientes a 25 personas, y de ellos 126 como terceros beneficiados en calidad de testaferros. La persecución de las conductas asociadas a la corrupción y delitos económicos ha desempeñado un papel muy importante para la Fiscalía General de la República, tanto por la afectación de estos hechos que producen a la economía y al patrimonio del Estado, como por los efectos que tales conductas generan a la función de la administración, los funcionarios, empleados, colectivos laborales y la población en general. No es para nadie aquí un tema que no se haya tratado con anterioridad o un tema que esté alejado de la realidad cubana, ya que vemos cómo la corrupción administrativa está presente en prácticamente cada una de las entidades cubanas por temas disímiles que nos afecta a la población cubana, pero que está haciendo el ordenamiento jurídico para tratar de aminorar esta principal problemática. A ver, yo quería agregar también algo. Por supuesto, nosotros hoy presentamos algo breve que, tratamos de que fuera algo lo mayormente marcador acerca de nuestro tema. Pero bueno, cuando nosotros realizamos la investigación para el trabajo de curso, nosotros optamos por realizar una encuesta para como documentar la afectación que tiene para la sociedad, incluso para la opinión de incluso el sector trabajador que tiene, esa afectación que tiene esta corrupción constante que se está haciendo mayor a medida que pasa el tiempo. Entonces nosotros en ese trabajo incluso recomendamos, porque sabemos que existen las normativas que regulan ante este tipo de situaciones, sin embargo en la práctica no se evidencian. Entonces nosotros queremos de todas maneras recalcar eso, que cada vez que presentamos lo rectificamos, porque creo que también el conocer a fondo esta situación creo que nos permite también crear medidas preventivas para no solamente, no tener que esperar a llegar ante el análisis, a un juicio o a ser cuestionados incluso como funcionarios, sino también lograr esa prevención en cada funcionario. Buenos días, mi trabajo va sobre derecho de autor, de derechos conexos y su basamento en la Constitución. La constitucionalización de los derechos de las personas sobre sus creaciones intelectuales encuentra respaldo en el artículo 62 de nuestra Carta Magna. El alcance de este precepto pone énfasis en el ejercicio de los derechos ejercidos por los creadores y en el ejercicio de las facultades derivadas de las relaciones jurídicas que se realicen a partir de este diseño constitucional y la aprobación de la Ley 154 de los derechos de autor y artista intérprete de fecha 16 de mayo del 2022 introduce en el contexto jurídico cubano en materia autoral importantes transformaciones, tal cual es el caso de la regulación expresa de los derechos conexos, específicamente artistas, intérpretes y ejecutantes. Desde lo anterior, la presente investigación persigue el objetivo de fundamentar el tratamiento teórico y normativo de los derechos conexos en el ordenamiento jurídico, a partir de la regulación expresa de las facultades morales y patrimoniales de estos artistas, intérpretes y ejecutantes. Para este propósito se emplea el desarrollo de dos capítulos, el primero de ellos titulado Derechos conexos, tratamiento teórico doctrinal, donde se analiza el
intérprete y ejecutante en la ley número 154 de Derecho de Autor y Artista, y se ve la novedosa visión en cuanto a la figura de los artistas e intérpretes como sujeto de derechos conexos en el ordenamiento jurídico cubano. Cabe resaltar que a día de hoy, como nos pasa también, que voy a poner el ejemplo porque es el que más me gusta, el derecho laboral, que todos los asuntos pueden ser llevados a instancias del tribunal. Antes, cuando existía un conflicto en materia de derecho de autor, se resolvía por la vía administrativa. Sin embargo, según el artículo 92 de nuestra Constitución de la tutela judicial efectiva, podemos someter estos conflictos a conocimiento ya de un tribunal. El ejemplo que iba a decir de derecho laboral, profe, es en el caso de cuando se lleva a un trabajador a una comisión médica, el trabajador dice que esa persona está apta para el trabajo y en realidad la persona no lo está. Antes no se podía debatir, era inapelable esa decisión que tomaba esa comisión médica. Sin embargo, ese es otro de los ejemplos y otra de las garantías que tenemos hoy con nuestra nueva legislación, que ese trabajador puede acudir a instancias del tribunal con una representación letrada. Los derechos conexos se figuran a partir de la necesidad de proteger jurídicamente y a determinados sujetos, como son los artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas, organismos de radiodifusión, que intervienen en la relación existente en una obra precedente y el público a través de las prestaciones que realizan. Los artistas, intérpretes y ejecutantes carecían de una regulación expresa, no obstante, mediante el apoyo de las normas secundarias, dotaban a los mismos con una mínima protección a partir de las relaciones laborales, de representación que generaban un marco institucional. La regulación expresa en la Constitución de la República de Cuba, aprobada el 10 de abril del 2019, de los derechos derivados de la creación intelectual, condiciona un marco regulatorio superior que, en virtud de los tratados internacionales y leyes especiales, supera lo preceptuado en la Constitución del 76, que solo se pronunciaba en cuanto a la libertad de creaciones artísticas. Debido al actual reconocimiento de las facultades morales y patrimoniales de los creadores y la intencionada fundamentación de los títulos correspondientes en texto constitucional, se perfecciona el sistema de propiedad intelectual en Cuba. La protección de los derechos intelectuales en la Carta Magna, a tenor del artículo 62, en apego a las exigencias económicas de la realidad cubana, constituye una eficiente técnica para impulsar el desarrollo creativo. De ahí la Ley 154 de los derechos de autor, que brinda un marco regulatorio especial a los creadores y que proteja los derechos morales y patrimoniales derivados de la actividad intelectual. Por experiencia propia conozco también en relación con el trabajo de las MIPYMES y los creadores, el registro del creador audiovisual, que son esas personas que no son como tal un trabajador por cuenta propia, sino que están pertenecientes a ese registro, que realizan una contratación económica con las empresas, con las MIPYMES, para todo lo que es los medios audiovisuales, el marketing, la publicidad, que no hay como tal una cultura jurídica en nuestro país referente a eso, que no hacemos publicidad, digamos en cierta medida por falta de competencia, porque generalmente tenemos una empresa única para esto, una empresa única destinada a esto otro, pero con las nuevas formas de gestión económica ya como que va a empezar un poquito esa competencia entre las empresas y va a ser un poco más importante este conocimiento de a qué se dedica cada cual, qué te puede ofrecer, y de ahí entonces esta relación con los artistas, que necesitamos también un conocimiento de ellos en lo que es la elaboración de los contratos, la contratación económica, qué protección tienen en cuanto a su derecho de autor, los que van después, que son